Hola, buen día. Mi nombre es Abel Gamboa Carrillo. Soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Estudio Ingeniería en Energías Renovables, sexto semestre, y voy a presentar mi trabajo, Sistemas Ópticos, Evidencia de Aprendizaje. Introducción. Los colectores solares son sistemas ópticos que utilizan la energía radiante del Sol para transformarla en calor. Existen dos tipos de concentradores, los de baja temperatura y los de alta potencia. Dentro de los primeros están los más comunes, los planos con temperaturas de operación menores a 100 grados centígrados, como los utilizados para el calentamiento de agua de uso sanitario, secadores de alimento, etc. Y dentro de los segundos están los de alta potencia, utilizados principalmente en funciones industriales, en los que se requiere altas y muy altas temperaturas. Para este tipo de concentradores es necesario utilizar dispositivos ópticos que logren concentrar de manera eficiente y en corto tiempo altas temperaturas en un determinado punto, llegando a obtener temperaturas superiores a los 3000 grados centígrados. Y es en este sentido que vamos a enfocar nuestro trabajo en los concentradores solares de alta potencia. Alcances y antecedentes. El diseño en cuanto a ingeniería conceptual de un horno solar del tipo segmento paraboloide para poner en operación en localidad por definir del occidente del país, buscando plantear el proceso del diseño definiendo la matriz energética de México, la energía solar y su aporte a la matriz, los parámetros solares a considerar, los tipos de concentradores solares, el principio de los concentradores parabólicos, los hornos solares de alta temperatura, trazado de los rayos solares y el tipo de reflexión, tipos de transferencia de calor, conducción, convección y radiación. Para ello tenemos una metodología de diseño. Empezamos con la selección del tipo de concentrador, selección del lugar geográfico, desarrollo del modelo receptor, identificación de los parámetros independientes del receptor, definición de los parámetros del concentrador, obtención de los parámetros restantes del receptor, cálculo de la temperatura alcanzada y análisis de los resultados. Alcance y antecedentes. La matriz energética de México. En este apartado se determina cómo está compuesta la matriz energética de México y la necesidad de depender menos de los recursos fósiles. La energía y su aporte solar a la matriz. Aquí se determina el aporte que presenta la energía limpias en la matriz energética del país y se pone de manifiesto la capacidad potencial energética solar con que cuenta nuestro país. Los parámetros solares a considerar. En este apartado podemos enfatizar sobre la cantidad de energía solar que nuestro país recibe y la forma como la recibe, así como definir y realizar una explicación de los parámetros que determinan el tipo de radiación que la Tierra recibe en función del hemisferio en el que nos encontramos, como concentración solar, geometría entre el Sol y la Tierra, determinación del cenit, declinación, hora solar, ángulo horario, altura, ángulo cenit y el azimut. Los tipos de concentradores solares. Una breve y concisa explicación de los tipos de concentradores y su utilización, detallando de manera gráfica cuál es su funcionamiento. Concentradores de placa plana, de torre central, el Fresnel, disco parabólico y cilindro parabólico. El principio de los concentradores parabólicos. Aquí determinamos el principio fundamental de los concentradores parabólicos, que dice: para cualquier rayo que incida en la parte inferior de una parábola y de forma paralela a su eje, su reflexión especular pasará siempre por el foco de dicha parábola, sin importar en qué parte incida. Y lo vemos gráficamente. Los concentradores solares de receptor fijo. Una pequeña reseña del tipo de receptores de este tipo que existen, destacando los de placa plana, los de torre central, los concentradores paraboloide de revolución fijo con el heliostato auxiliar y los concentrador Schiffler. Tenemos una demostración gráfica tanto del Schiffler como del horno solar de alta temperatura. Hornos solares de alta temperatura. Destacamos los tipos de hornos solares a alta temperatura que existen en el mundo, sus usos y capacidades y ubicación, así como la presentación gráfica de los mismos. Trazado de los rayos solares y tipo de reflexión. Una explicación detallada de cómo es el trazo de los rayos incidentes tanto en el heliostato auxiliar como en el concentrador parabólico, los recursos computacionales que se pueden utilizar para dichos trazos. Y lo demostramos gráficamente. Tipos de transferencia de calor. Enfatizar que la transferencia de calor es la parte fundamental de este tipo de tecnología, logrando transferir el calor de manera más rápida, densa y con la menor pérdida posible, por
conducción, por convección y radiación. Desarrollo de la metodología. Selección del tipo de concentrador. Aquí se debe determinar el tipo de concentrador a diseñar, que sea acorde con los objetivos propuestos y la escala a la que se diseñará, realizando un análisis cualitativo de los concentradores ya mencionados, sus ventajas y desventajas, así como el aspecto técnico. Una vez definido el tipo de concentrador, hay que definir sus principales características, como son: el concentrador debe tener un eje de radiación en la misma dirección norte-sur que la Tierra. El foco debe ubicarse en el eje de revolución y el concentrador de Schiffler requiere de un mecanismo de adaptación de reflector durante el año para compensar la declinación solar. Selección del lugar geográfico. Hay que determinar la altitud y longitud del lugar geográfico y determinar de la manera más exacta la radiación solar que llega ahí durante los meses del año y horas del día. Para eso hay que realizar estudios y análisis previos. Tomar lecturas, temperaturas. Desarrollo del modelo receptor. Determinar de manera general el modelo de receptor que se va a recibir los rayos solares concentrados y la temperatura y condiciones generales que debe soportar, así como su sistema aislante, sus cálculos y ecuaciones que intervienen en el diseño de la pieza. Identificación de los parámetros independientes del receptor. Aquí determinamos los parámetros que inciden en la forma y tamaño del receptor, en base a las temperaturas que se van a manejar del concentrador hacia el receptor, poniendo un tope en la temperatura en grados centígrados que va a recibir. En función de esta, realizar los demás cálculos. Definición de los parámetros del concentrador. Aquí determinamos la forma y apertura o geometría del concentrador en función del foco receptor, así como la distancia de este, la incidencia, cantidad y densidad de los rayos que va a recibir el receptor o el heliostat auxiliar mediante los cálculos matemáticos necesarios. Obtención de los parámetros restantes del receptor. Reanalizamos nuevamente los parámetros del receptor buscando mejoría y evitar las pérdidas de foco y calor, poniendo nuevamente en consideración del sistema de cómputo y de simulación las nuevas características mediante el software SolTrace. Cálculo de temperatura alcanzada. Como ahora ya se está en posibilidades de determinar de manera correcta la temperatura real que el receptor va a recibir por parte del concentrador, y para ello es importante el análisis diario y anual del lugar de emplazamiento del horno solar, para obtener de primera mano las condiciones reales solares que imperan en el lugar. Con todos los datos es posible determinar nuevamente las ecuaciones de cálculo y determinar la temperatura que se debe tener en el horno. Análisis de los resultados. En este punto debemos realizar un análisis de si el receptor recibe la temperatura de diseño o no y en cuánto tiempo, para poder realizar los ajustes necesarios de acuerdo a lo experimentado, tanto el área receptor auxiliar, el heliostat, como el concentrador, puesto que el objetivo es que el horno logre la mayor temperatura en el menor tiempo posible. Conclusiones. Como se puede observar en el presente trabajo, la planeación y metodología de diseño para la fabricación y puesta en marcha de un horno solar es un proceso laborioso y complicado, ya que hay que tomar en cuenta muchas variables y realizar diversos cálculos, análisis y toma de lecturas solares para determinar de la manera más exacta posible la ubicación y el aprovechamiento de la radiación solar en un punto determinado, que van a influir en los resultados que se pueden obtener tanto en el simulador primero, para ver la conveniencia o no de su desplazamiento, dimensiones y disponibilidad de materiales y elementos con los cuales se fabricará. Muchas gracias.